Para hablar de este tema quiero conversar con el periodista, locutor, escritor venezolano Luis Domingo Álvarez. Gracias por acompañarnos en la tarde de NTN 24. Buenas tardes, Idania. Gracias por la invitación y un saludo a las personas que sintonizan NTN 24. Luis Domingo, en días anteriores, la Sociedad Interamericana de Prensa denunció el agravamiento y deterioro de la democracia y sus efectos destructivos para la libertad de prensa. Como periodista venezolano, ¿la hegemonía comunicacional es un hecho en Venezuela? ¿Está orquestada para silenciar a los medios? Definitivamente en Venezuela existe la política gubernamental del Estado central de promover justamente una hegemonía comunicacional. Y no es un secreto. Varios ministros de comunicación que han ido y venido, pues lo han dicho así, lo han afirmado. Así que para nadie es un secreto que sí, el gobierno nacional pretende una hegemonía comunicacional y hacia eso van las políticas que actualmente pues están emprendiendo. En Venezuela se ha hecho una constante en los últimos años ejecutar una política de persecución, estrangulamiento a los medios de comunicación. Ahora los medios no tradicionales también resultan afectados con detenciones, hay tuiteros presos, bloqueados portales web. ¿Cómo observa la libertad de expresión dentro de su país, en Venezuela? Es decir, ¿la asfixian completamente? Hay un excesivo control que quiere implantar el gobierno nacional y eso lo hemos venido denunciando seriamente periodistas en ejercicio. De hecho, hay varias iniciativas que buscan promover una mayor libertad de expresión, una mayor libertad de comunicación, libertad de información y también mayor libertad en el ejercicio del periodismo en Venezuela. Hemos visto, sí, cómo una cantidad de leyes están pues promoviendo la censura y la autocensura, incluso el blackout informativo del que Venezuela fue testigo a principios de este año con todo lo que fueron las protestas de calle que se iniciaron el 12 de febrero luego de una marcha que llegó hasta la Fiscalía General de la República y que tenía un antecedente de molestia estudiantil en los hechos ocurridos en la Universidad del Táchira en días anteriores y que también eso produjo la detención de varios líderes estudiantiles que fueron presos por protestar en Venezuela. Entonces estamos viendo cómo esta situación de deterioro de las libertades no solamente toca a la libertad de expresión, a la libertad de información y al libre ejercicio del periodismo, sino que toca otras libertades como es la libertad de asociación y también la libertad de protesta. Señor Álvarez, usted junto a un grupo de periodistas están promoviendo un proyecto de reforma a la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión, en medios electrónicos. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Por qué es necesario reformar la ley resorte, como comúnmente se le conoce? Fundamentalmente porque la Ley de Responsabilidad Social en radio y televisión, Idania, es la piedra angular de un conjunto o de una materia legal que ha querido justamente implantar un modelo de hegemonía comunicacional en Venezuela. Nosotros estamos promoviendo esta iniciativa no para favorecer a un sector de la población, sino para favorecer a toda Venezuela. Fundamentalmente, nosotros hemos demostrado en la práctica cómo una ley que al principio se llamó Ley Mordaza, pues hoy vemos que sí amordaza a las libertades de expresión y de comunicación en Venezuela. De hecho, es una ley inconstitucional porque el artículo 58 de la Constitución venezolana garantiza la oportunidad de información y la Ley de Responsabilidad Social en radio y televisión coarta esta garantía. La coarta, sobre todo en horario todo usuario, que es el horario donde normalmente se dan las protestas. Si en una protesta de estas, en horario todo usuario, hay una situación de violencia, una situación de agresión o una situación de represión, estos elementos o estas imágenes, tanto audiovisuales como auditivas, estoy hablando de radio y televisión, no pueden ser
difundidas, no pueden ser transmitidas al momento en que están ocurriendo, porque la ley prohíbe que este tipo de elementos salga por los medios radioeléctricos o pena de multas muy importantes. Estamos hablando de hasta el 3% de los ingresos brutos de cualquier estación de radio o de cualquier televisora. Eso es muchísima plata y eso los pondría en una situación bastante difícil desde el punto de vista económico, y justamente los medios de comunicación se cohíben de informar, están censurados de informar en tiempo real cuando ocurren situaciones de violencia en el país, porque sencillamente no quieren tener una sanción de este tipo, y con eso convalidan una acción inconstitucional porque, repito, la oportunidad de la información está establecida en la Constitución Nacional, y por eso nosotros creemos que hay que reformar la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Por una de las razones, una de las de mayor peso, es justamente esta. Otras razones, bueno, tienen que ver con la excesiva discrecionalidad del funcionario de turno para establecer esas sanciones de las que estoy hablando, y esa discrecionalidad viene dada por conceptos como zozobra en la Ley de Responsabilidad Social. La zozobra, lo que es zozobra para Luis Domingo Álvarez, quizás no es zozobra o no le genera zozobra a Yadania Chirino. Por ejemplo, a mí me gustan las atracciones, me gusta la montaña rusa. Me disfruto de un paseo en montaña rusa, pero entiendo que hay personas que eso les causa temor, les causa zozobra. Entonces, ese concepto que es tan subjetivo está como un elemento de ley. Ese concepto lo estamos eliminando para de alguna manera también eliminar la discrecionalidad de esta ley. Otra de las cosas, otra de las novedades es justamente estamos promoviendo códigos de autorregulación, que en el primer mundo es una tarea de todos los días, de una tarea súper cotidiana. Un código de autorregulación no es un código de autocensura, es un código que se da en el propio medio de comunicación y que luego de ser homologado por el órgano competente, pues ese es el código por el cual se rigen las transmisiones y los contenidos que se están publicando. También estamos promoviendo pues que se haga una diferenciación en los horarios de radio y televisión, porque cuando los niños y adolescentes ven televisión no están escuchando radio. De hecho, es muy poco los horarios de radio en los que niños y adolescentes pues están allí escuchando los contenidos de radio. Entonces hay una cantidad de cosas, por un lado, políticas que se hicieron de manera incorrecta en esta ley, y otra cantidad de cosas que de manera objetiva y de técnica legal también se hicieron no conociendo la naturaleza de los medios que están regulando. Por eso creemos, en definitiva, que es importantísimo que este proyecto, no otro, un proyecto democrático, inclusivo, incluyente, de reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, y no un proyecto que ya nos dijeron que por ahí aparentemente había la intención de promover otro proyecto de reforma que aún vendría a ser más difícil la libertad de expresión en Venezuela, pues se dé. Este es el proyecto que nosotros queremos, un proyecto democratizador de las telecomunicaciones y de los medios radioeléctricos en Venezuela. Por último, Luis Domingo Álvarez, ¿cómo tendrían que ingeniársela los periodistas venezolanos para sortear todos estos obstáculos y de alguna manera continuar informando? Bueno, nosotros creemos que el ejercicio de la información, por supuesto, nos genera todos los días una decepción a los periodistas, nos genera una impotencia muchas veces, pero creo que tenemos que seguir nosotros presionando para que la información fluya de manera libre. También tenemos que promover el uso de las redes sociales. A través de la cuenta en Twitter, los periodistas venezolanos estamos informando de manera muy responsable lo que está ocurriendo, aun cuando los medios de comunicación, por este tipo de legislaciones negativas y nocivas, no nos permiten hacerlo, pues lo estamos haciendo a través de redes sociales. Y creo que apoyando este tipo de iniciativas que permitan pues decirle a la sociedad venezolana qué es lo que está pasando, porque lo verdaderamente perverso de estas legislaciones es que nos ponen a pelear a los periodistas con nuestras audiencias. Veíamos a partir del 12 de febrero, cuando se estaban dando las trancas en Caracas y en otros lugares del país, en Táchira, en Mérida, veíamos cómo las personas que estaban manifestando allí con cierre de calle, pues no se sentían atendidas por los periodistas y muchas veces eran recriminados los periodistas en calle y eran incluso pues amenazados verbalmente, recibían agresiones verbales y hasta físicas. Eso es lo perverso de este tipo de legislaciones. Nosotros creemos que tenemos que poner el punto sobre la I y decirles, la culpa no es del periodista,
E incluso, aunque no quiero justificar a los medios de comunicación, incluso la culpa no es de los medios de comunicación, sino de una legislación perversa que hace que nosotros no veamos correctamente dónde está el problema. Lo que vimos en Venezuela desde febrero hasta junio de este año fue sencillamente la demostración de que la ley de responsabilidad social en radio y televisión está cercenando las libertades. Lo que vimos en Venezuela fue sencillamente una confrontación que son consecuencias, no causas, consecuencias de una situación que viene promovida por esta y otras leyes que buscan restringir la libertad de expresión. Quiero darle las gracias a Luis Domingo Álvarez, periodista, locutor venezolano, por acompañarnos estos minutos en la tarde. Gracias a ti, Dania, y un saludo para todos los televidentes de NTN 24.